en principio lo que tiene es multitud de mujeres, de múltiples culturas y bueno, yo creo que es lo que caracteriza un poco el barrio. Hay un montón de mujeres que han venido en estas nuevas migraciones, porque luego también anteriormente hubo las migraciones interiores, pero en las nuevas migraciones creo que han venido un montón de mujeres que además son las que están haciendo un trabajo que no se ve, que realmente pues, son mujeres que están deseando salir, que vienen de unas situaciones a veces de pobreza extrema o culturalmente, bueno, pues en otra posición económica y cultural, o un proceso que es lo que está pasando en los grandes suburbios de ciudades europeas y que posiblemente pues, sea lo que pase aquí, ¿no? Pues como pasa en Francia, pasa en Inglaterra, perdón, en Londres, en París. Entonces, bueno, lo que conviven es un montón de culturas diferentes, pero la gente que toma la calle, por lo general, son los hombres. La calle, por ejemplo, la calle principal en San Francisco está súper masculinizada. A veces pienso que si yo pasaría por San Francisco, igual la calle me resultaría más amable si además de ver a los hombres también viera mujeres, que de alguna manera, pues bueno, el paseo o el deambular por el barrio pues hiciera, no sé, como, bueno, sería más partícipe. Lo que hace es invitar a un recorrido más amable por las zonas en las que estamos trabajando.